necesidades para esto. O sea, empecemos porque no se tuvo en cuenta a las entidades, a los funcionarios del orden local. No se tuvo en cuenta tampoco al CPL, porque ya varias personas del CPL nos han dicho que hace falta mucho de lo que propusieron. Y por supuesto tampoco se tuvo en cuenta a los ciudadanos en los encuentros ciudadanos y pues todo lo que se ha dicho. Entonces esto es preocupante porque seguramente, o yo no sé si también las sugerencias o lo que nosotros estemos aportando se vaya a tener en cuenta. Yo veo que aquí a esta administración le preocupa darle continuidad a procesos que venían de las administraciones anteriores, lo cual me parece pues triste, porque la misma administración ha reconocido que hay procesos que han sido buenos, exitosos. Lo han dicho aquí los funcionarios. Vemos, por ejemplo, como en el tema de educación, temas como entornos escolares no están previstos, temas de convivencia, temas de prevención del embarazo temprano, temas del suicidio que se está presentando en algunos muchachos, eso no está contemplado aquí. Temas como la escuela de padres, que yo sé que esto es un tema que nosotros hemos tratado aquí con algunos ediles, algunos compañeros ediles que están preocupados por el tema de la familia. Este es un buen escenario, las escuelas de padres. Pues tiene que haber un recurso para la escuela de padres, porque esta es la mejor forma de llegar a hacer un tejido social acertado y adecuado. Temas como las salidas pedagógicas tan importantes y que nutren tanto a nuestros muchachos, temas como por ejemplo las salidas a Maloca, las salidas al planetario. O sea, es que esto es tan importante como decirle al muchacho vaya a aprender donde toca aprender. Yo sé que aquí muchos de los que estamos hemos ido a Maloca o al planetario, al jardín botánico, a todas las entidades, y nos hemos dado cuenta que allá hay otra forma de ver la educación. Entonces es bien necesario el tema de las salidas al mar, todo esto tiene que quedar acá, porque es que la experiencia que ganan los muchachos con esto, con estas salidas pedagógicas, son muy importantes. Me parece importante también el tema de las emisoras escolares y el PRAES. Esto genera una movilidad totalmente distinta, fuera del aula, y que hace que efectivamente la educación tenga un poco del contexto de lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces, todo esto debe quedar, y por favor, compañeros, importante que todo esto que nombró el señor director del DILE, pues sea incluido en estas acciones. Los compañeros ponentes. En cuanto a integración social, pues es lo mismo, todo lo que aparece ahí es importante que esté, y vemos como también el señor subdirector de integración nos dice que ha sido castigado la integración social con este plan de desarrollo, y pues que tampoco tuvo eco en lo que había sugerido. Este tema de convivencia, paz y reconciliación, que lo va a liderar bien la Secretaría de Integración, debe tener un recurso importante. Por eso, doctor Artur Bernal, también, para que nos cuente, nos diga cómo se puede realizar este proyecto y qué presupuesto requiere. Que esa es la idea, que pues, las entidades nos digan qué presupuesto se requiere para nosotros, ya les digo de dónde puede salir ese dinero. Y, bueno, aquí en el tema de salud, pues tantos temas importantes, pero algo que no vi, y le solicito por favor que cuente, es el tema de la esterilización de mascotas. Este tema es importantísimo, este tema hay que desarrollarlo aquí en la localidad, porque eso lo están pidiendo todas las comunidades. Yo sé que las personas que queremos a los animalitos sabemos de la importancia de involucrar el tema de esterilización de mascotas. Por último, yo quiero decir también que, así como lo dijo el compañero Adolfo, el tema del centro, como lo llamó Dixon, el microcentro cultural, el chiquicentro cultural,
Yo estuve leyendo la respuesta que nos dio la administración con respecto al Chiquicentro Cultural y aquí no aparece por ningún lado un espacio para la cultura. Aquí lo que dice es que van a ser un CADE, van a ser oficinas, van a ser espacios administrativos y sí, con una fachada muy bonita y con unos espacios maravillosos para los funcionarios, ¿no? Pues qué chévere, pero que nosotros o que la JAL destine 14.000 millones de pesos para hacer un CADE, creo que eso es un despropósito completo. Entonces mi propuesta para los compañeros ponentes es que este CADE sea financiado por la administración distrital como tiene que ser, si es que lo van a hacer, y que de ahí, de esos 14.000 millones salga el dinero para financiar todo esto, sobra plata. Yo los invito a que lean, yo lo leí y en ningún lado encontré que se vaya a hacer un centro cultural. Se está proponiendo es un CADE y yo confío más en lo que está escrito aquí en esta respuesta y no en lo que nos están diciendo los funcionarios allá sentados, aunque esto también queda grabado. Pero a ver, ojo, esto es muy importante, hacer un salón no es hacer un centro cultural, eso sí se sale de toda lógica. Por último, pues también reiterarles, proyectos muy buenos que dieron las administraciones pasadas, que no les duela, que no tengan dolor en que esos proyectos tengan continuidad, porque es que esos son los proyectos que está pidiendo la comunidad y son proyectos que efectivamente tienen un impacto social importante. Entonces, bienvenido todo lo nuevo que venga, pero también, por favor, darle continuidad a esos procesos que venían de años atrás. Muchas gracias, presidente.